¿Alguna vez te has preguntado por qué existe tanto dolor, injusticia y violencia en el mundo? ¿Y dónde está Dios en medio de todo eso? Hoy vas a ver un mensaje profundo, poderoso y lleno de esperanza, que tocará tu corazón y fortalecerá tu fe. Así que deja tu like, suscríbete al canal y quédate con nosotros hasta el final, porque esta palabra puede cambiar la forma en que ves la vida, la fe y al mismo Dios. Dale play y recibe este mensaje transformador. Muchas gracias, Robert. Qué honor estar aquí. Siempre es un verdadero placer volver, aunque no sea fácil. Siempre llegamos la noche anterior y vamos a nuestra comida de sacrificio, en la parrilla más cercana para disfrutar, empezar bien el año y descubrir dónde está la mejor carne. Lo hicimos anoche. Tuvimos una gran cena con Robert y Steve. Francamente, no es muy frecuente que tengamos un día adicional. Siempre llegamos en el último vuelo posible y salimos en el primero. Y mañana por la mañana salgo temprano. El año comenzó a toda velocidad. Terminé el 22 de diciembre y le dije a Margie, el resto del año está libre. Ella respondió, qué gran cosa. 9 días, ¿sabes? El 22 de diciembre. Luego comenzó la conferencia Passion en el estadio Mercedes-Benz. Qué evento tan emocionante y creo histórico. 65,000 personas llenaron la arena, principalmente jóvenes de unos 20 años. Tuve el privilegio de unirme a nuestros anfitriones, Louis y Tim Tebow, entre otros, y ver lo que Dios está haciendo. Ver a 65,000 personas con las manos en alto, adorando. Es un anticipo real de lo que será nuestra alegría eterna. Y luego vine aquí, y mañana por la mañana salgo hacia un país que no puedo nombrar. Es un país cerrado. Estuve allí hace unas 4 o 5 semanas y conduje por el desierto durante unas 4 horas para hablar ante una audiencia completa. Luego di la vuelta, conduje de regreso 4 horas, tomé un vuelo y salí de ahí. Hay 2 ciudades en ese país, y como dirían los anglicanos, esta es la tercera vez que me lo piden. Así que estaré allí nuevamente solo por una noche. Entramos, hacemos lo que tenemos que hacer y salimos. Lo hacemos con visa. Les pido que oren. Como dijo un hombre, llevaba 33 años orando por ese país para que pudiéramos tener un evento así. Así que no se me permite nombrarlo. Tal vez después, cuando todo haya terminado, les dé un pequeño informe. Pero así es esto. Llegamos, corriendo. Y los medios hablan a menudo de todo lo que están perdiendo las iglesias. Tal vez algunas de esas iglesias necesitaban perder algo, pero donde se predica el evangelio, quiero que sepan que hay un hambre más grande de la que jamás he visto. Y he escuchado repetidamente que la iglesia de más rápido crecimiento en el mundo hoy está en Irán, de todos los lugares, y principalmente entre los jóvenes. Así que aquí estamos. Pero ya saben, el hecho es que el tiempo vuela esta noche. Para que lo sepan, porque tal vez tengan hijos o planes. Me gustaría seguir el ejemplo de Robert Morris. Hablaré con ustedes durante 32 minutos, y luego pueden hacer todo lo demás, así podrán mantener su concentración. Y me dieron un buen recordatorio. Pero el inglés es el único idioma que conozco en el que el reloj corre. En todos los demás idiomas que conozco, el reloj camina. En hindi dicen, el reloj está caminando. Y tal vez por eso no vamos a ningún lado de donde yo vengo. Pero al menos tal vez por eso también tenemos menos úlceras en el camino. Robert, un maravilloso año nuevo para ti, amigo. Cuando estabas en esa etapa crítica, Dios mío, yo estaba en otra parte del mundo y teníamos los ojos llenos de lágrimas. Estaba en contacto con Steve. Fue un momento de vida o muerte. Iba a decir, al filo del bisturí, pero eso sería una ironía demasiado grande. Fue al filo, pero era incierto. Y Dios tiene cosas maravillosas todavía para este hombre y para esta iglesia. Siempre es emocionante ver cómo Él interviene. Ya saben, a menudo pensamos que somos los únicos que hacemos preguntas. Que todos los grandes santos antes de nosotros nunca lucharon con estos temas.
Nada más lejos de la verdad, el hombre que Jesús llevó al monte de la transfiguración. Y ambos, Moisés y Elías, le dieron a Dios algunos de sus mayores desafíos, uno al borde de la desesperación. ¿Por qué demonios quieres que haga esto? Su oración fue: aquí estoy, Señor, envía a Aarón. No quería ir, simplemente no quería hacerlo. Si recorres las Escrituras, verás que algunas de las personas más apasionadas que sirvieron con un corazón muy devoto, tuvieron las preguntas más duras y emocionalmente intensas. La fe es algo perpetuamente derrotado que sobrevive a todos sus conquistadores. Así lo dice G. K. Chesterton. Siempre será golpeada, siempre será atacada, pero la Biblia siempre se levantará para sobrevivir a sus enterradores. Aquellos que intentan enterrar la palabra descubren que sobrevive a todos esos ataques. Así que aquí hay un hombre luchando con preguntas. Y estoy titulando este mensaje: aunque la higuera no florezca. Porque cuando miramos alrededor, lo que vemos parece mucha muerte, destrucción y desesperación. Y un hombre hizo esas preguntas. Su nombre era Habacuc. Versículos dispersos desde el capítulo 1. La profecía que recibió el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré por ayuda y no escucharás? ¿O clamaré a ti, violencia, y no salvarás? ¿Por qué me haces ver la injusticia? ¿Por qué toleras el mal? Destrucción y violencia están delante de mí. Hay pleito, y la contienda aumenta. Por eso la ley se paraliza y la justicia nunca prevalece. Los impíos acorralan a los justos, y así se pervierte la justicia. Algunos de ustedes quizás recuerden la guerra que fue llamada tormenta del desierto. Esa frase fue tomada directamente de este libro en particular, cuando vemos en el versículo 9: todos vienen con violencia, sus hordas avanzan como el viento del desierto. Incluso nuestro ejército estaba al tanto de los tipos de oposición que enfrentábamos hace casi 2 décadas. Y la tormenta, en muchos sentidos, todavía sigue. Lo que Habacuc plantea aquí son 3 preguntas particulares. Iré con ellas conforme el tiempo lo permita, y les daré las respuestas que Habacuc recibió. Pero permítanme prepararlos para esto. Ninguna otra cosmovisión, ni inmanente ni trascendente, reúne un conjunto tan coherente de respuestas como lo hacen los escritores bíblicos en este tema del dolor, la guerra, el mal, el sufrimiento, incluso cuando la historia parece volverse en contra de quienes desean seguir a Dios. 3 cosas plantea. ¿Cuánto tiempo debo clamar por violencia, injusticia, maldad? Pero tú no escuchas. No salvas. Para un profeta hacer esa pregunta fue un desafío lanzado a Dios y una demostración constante de la gracia y la paciencia de Dios al escucharnos cuando planteamos tales asuntos, y de cómo Él responde. Le tomó a Job volúmenes de quejas antes de que Dios le dijera: ponte de pie como un hombre ahora, y voy a hablar contigo. Fue cerca del capítulo 38 que Dios comenzó a responder a Job. Y así es también aquí con Habacuc. 3 asuntos. Violencia. Piensa en el mundo en que vivimos. Si Habacuc pensaba que veía violencia en su tiempo, imagina la magnitud de la violencia en el nuestro. Déjame darte algunas estadísticas de los últimos 4 siglos, solo en el microcosmos de Europa. ¿Qué ha pasado con la guerra? En el siglo XVII, en Europa, murieron 3.3 millones en guerras. El número más bajo, 3.3 millones. Es como si una mega ciudad entera hubiera sido borrada por la guerra. No estoy hablando de toda la violencia, solo en el microcosmos europeo. En el siglo XVIII, 5.2 millones. En el XIX, 5.5 millones. Y en el siglo XX, hasta los años 70, la estadística en ese momento era de 28 millones solo en Europa. En los primeros 3/4 del siglo XX, 70 millones murieron en guerras. Ten en cuenta que esto no incluye los más de 60 millones en las purgas de China, ni los otros 60 y tantos millones en las purgas de la ex-URSS. Eso suma entre 120 y 132 millones solo en esos 2 países. Y hablo solo del siglo XX. Fue Nietzsche, el filósofo, cuyo padre era pastor y cuyos abuelos también eran ministros,
quien acuñó y popularizó la frase «Dios ha muerto». Pero esto fue lo que dijo: si Dios realmente ha muerto, y él lo decía filosóficamente hablando de la espada de los filósofos que había atravesado el alma de la fe, entonces el siglo XX será el más sangriento de la historia y una locura universal estallará. Él vio la consecuencia lógica de la ausencia de Dios y del hombre jugando a ser Dios. Lo vio. Y cuando dijo que el siglo XX sería el más sangriento y que una locura universal estallaría, casi que lo vivió él mismo. Los últimos 13 años de su vida, y creo que murió a los 50 y tantos años, nació en 1844 y murió en 1900. Los pasó en estado de locura parcial. Pasaba días enteros acostado sin decir casi nada, y de repente recitaba versículos de las Escrituras, porque fue criado en la palabra de Dios por su madre, pero nos recordó que, ya que Dios había muerto metafóricamente en el siglo XIX, el siglo XX se convirtió en el más sangriento de la historia: violencia. La gente a menudo me pregunta, ¿cómo da forma Dios a un llamado? Y creo que esa es una de esas preguntas que solo podemos responder parcialmente, porque unimos algunas piezas, pero cuando estemos frente a Dios veremos de repente que el tiempo es como un pincel que Dios usa para pintar en el lienzo de nuestros corazones. La eternidad es la imagen completa, donde veremos cómo todos los detalles se unieron en realidad. Creo que nos sorprenderemos y asombraremos de cómo Dios armó todo el lienzo de nuestras vidas individuales para colocarnos en el lugar de su llamado. En mi caso, sucedió a mediados de mis 20 años, cuando estaba en Vietnam. Aún era estudiante universitario y recorrí todo el país, viendo la desolación y las brutales matanzas que ocurrían en muchos lugares. Fue entonces cuando supe cuál era mi llamado, lo que Dios quería que yo hiciera, porque comprendí que la única esperanza para el corazón humano era el corazón transformado que solo Cristo puede traer. Pero eso fue a principios de los años 70. Luego recuerdo que en los 80, cuando la Guerra Fría aún estaba en pleno apogeo, yo acababa de terminar mis estudios de posgrado en Trinity, en Chicago. Mientras hablaba en Polonia, me preguntaron si alguna vez había estado en Auschwitz. Dije, bueno, he visitado campos de concentración, Buchenwald, Dachau, Birkenau y todos esos. No. ¿Alguna vez has estado en un campo de exterminio? Respondí que no, así que un médico me llevó allí, y al caminar por Auschwitz, como lo hizo recientemente Angela Merkel, quien se conmovió hasta las lágrimas al estar allí y pidió disculpas públicamente al mundo por lo ocurrido, y cuyos vestigios permanecen en Auschwitz, se me puso la piel de gallina solo de pensar en lo que ella debió haber sentido al ver lo que nos hicimos unos a otros durante lo que históricamente se llamó el Tercer Reich. Recuerdo haber entrado a los hornos de gas, fuera de los cuales están las palabras de Hitler: quiero criar una generación de jóvenes sin conciencia, imperiosos, implacables y crueles. Quiero criar una generación de jóvenes sin conciencia, imperiosos, implacables y crueles. Permítanme leerles lo que escribió Rudolf Höss, quien supervisó el campo de Auschwitz, en su diario. Es aterrador pensar que un hombre tan educado y capacitado pudiera poner estas palabras al documentar todo lo que pasó. No estaba del todo consciente durante la primera vez que se gasearon seres humanos. Tal vez el procedimiento en su conjunto me impresionó demasiado. Recuerdo mucho mejor el gaseo de 900 rusos poco después, en el viejo crematorio. Usar el bloque 11 habría sido demasiado problemático. Mientras aún los descargaban, simplemente se abrieron algunos agujeros a través de la tierra y del techo de cemento. Por cierto, esos agujeros aún pueden verse hoy en la morgue. Los rusos tuvieron que desvestirse en una sala exterior y todos entraron con bastante calma a la morgue, ya que se les había dicho que iban a ser desinfectados allí. Todo el grupo entró a la morgue. Se cerró la puerta, puertas de hierro macizo, con abrazaderas que bajaban sobre ellos, como se puede ver. La puerta fue cerrada y el gas se introdujo por las aberturas. No sé cuánto tiempo tardó en matarlos. Se escuchaba un zumbido durante un buen rato. Sin embargo, cuando se introdujo el gas, algunas personas gritaron de repente, ¡gas!,
y comenzó un gran rugido y una carrera hacia ambas puertas. Aún así, resistieron la presión. Después de varias horas, la sala fue abierta y ventilada. Entonces vi por primera vez los cadáveres gaseados en masa. Pero debo ser franco, este gaseo tuvo un efecto calmante en mí, ya que la exterminación masiva de los judíos estaba por comenzar pronto, y ni Eichmann ni yo sabíamos qué método se usaría con las masas esperadas. Ahora habíamos descubierto el gas y el procedimiento, y uno se pregunta, ¿hasta dónde puede degenerar la mente humana que las personas se convierten simplemente en trozos de carne y descienden a este tipo de violencia? Pero ven, damas y caballeros, desde la primera familia ya había violencia en el hogar. Un hermano, por celos, quiso quitarle la vida a su propio hermano. Este cuerpo es templo de Dios. No tenemos derecho a violar ese templo, ni en nosotros mismos ni en los demás. Así que cuando Habacuc clamaba como si fuera una tormenta del desierto llena de violencia, podemos imaginar que en aquellos días de guerra primitiva, él miraba a Dios y preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué estamos viendo toda esta violencia? ¿Tú también piensas eso? Yo también lo pienso. Esa fue la primera pregunta que él planteó, pero luego la conectó con otra área, la injusticia. Dijo, ¿hasta cuándo clamaré por justicia? ¿Y tú no pareces responder? Y aquí es donde esto se relaciona más con nosotros en Estados Unidos. La justicia ahora se ha convertido en una ideología política, en lugar de un referente ontológico del carácter y la persona de Dios. Ahora estamos definiendo políticamente qué es la justicia, y fue Platón quien dijo, la justicia es el pilar más firme de un buen gobierno. El pilar más firme. Recuerden, los griegos no se enfocaban tanto en una divinidad personal, fueron los hebreos quienes nos trajeron eso. Ellos hablaban de la verdad, la belleza, la bondad, la libertad, la igualdad, la justicia y de las virtudes. Tenían todas esas historias, pero los griegos no las anclaban claramente en la persona de Dios. Fueron los hebreos. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Redención. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El mismo carácter de Dios, y de ahí el decálogo, y de ahí las leyes verticales y horizontales. Esto es lo que dijo Aristóteles. La justicia de todas las virtudes es verdaderamente la que debe ser enseñada para el bien de otro, porque se relaciona con nuestro prójimo, el que obra en beneficio de otro. La peor persona es aquella que ejerce su maldad tanto hacia sí mismo como hacia su amigo. Y la mejor persona no es aquella que ejerce su virtud solo para sí misma, sino quien la practica hacia los demás. ¿Te das cuenta de lo que hemos hecho con la justicia en nuestros tiempos? Aquellos que la ejercen hacia otros. Esa es la clave de la justicia, porque esta es una tarea difícil. La justicia, en este sentido, no es una parte de la virtud, sino la virtud en su totalidad. Y, por el contrario, la injusticia no es una parte del vicio, sino el vicio completo. Por eso Miqueas tomó las 613 leyes de Moisés y las redujo a 3: hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Así que la justicia está en el corazón del carácter de un pueblo, y aún así, vemos cómo se desprecia y perdemos constantemente el rumbo. Aprende a observar la historia con atención. Cuando la justicia muere, una civilización está muriendo. Así que habla de violencia, injusticia, y luego habla del mal, que en última instancia es la raíz de todo esto, y de la maldad que ve a su alrededor. Quiero leerte algo porque es fascinante cómo incluso la ciencia médica aborda estos temas. Esto es lo que dice. La mayoría de los psiquiatras evitan con esmero la palabra mal, argumentando que usarla provocaría un desliz peligroso del juicio clínico al juicio moral. No les gusta usar mal, porque implicaría pasar del trabajo clínico a un pronunciamiento moral sobre alguien. La persona que escribió esto, creo que fue en el New York Times, así que no debería sorprenderte, dice lo siguiente. El autor
no se dio cuenta de que eso mismo ya era un juicio moral. Ese pronunciamiento es en sí mismo un juicio moral, que evita caer en un marco moral. Prefieren mantenerlo en un marco médico, como si pudiera simplemente dar una pastilla a alguien que es malvado. ¿Por qué llamarlo malvado entonces? Pero luego dice esto, que eso podría terminar poniendo a personas en el corredor de la muerte innecesariamente. ¿Acaso eso no es también un juicio moral? ¿Qué está pasando aquí? Hablan de un palo con un solo extremo, pero eso no existe. Están usando categorías morales para desacreditar las categorías morales, porque dicen que serían juiciosas. Así que lo mantenemos clínico, no moral, pero todo el tiempo estamos diciendo que no queremos hacer nada inmoral. Esto destruye completamente la lógica. ¿Qué haces ante algo así? Así que tienes el mal, la injusticia, la violencia, y creo que cuando observas la cosmovisión judeocristiana, es la única que siquiera comienza a dar respuestas. Hay que leerlo. Número 1. En el capítulo 2, verso 18 en adelante. ¿De qué valor es un ídolo ya que un hombre lo esculpió? ¿O una imagen que enseña mentiras? El que confía en su propia creación hace ídolos que no pueden hablar. Ay del que dice a la madera, despierta, o a la piedra sin vida, levántate. ¿Puede ella dar orientación? Está cubierta de oro y plata, pero no tiene aliento en su interior. Pero el Señor está en su santo templo. Calle, delante de él toda la tierra. La primera respuesta es la realidad de Dios en contraste con el ateísmo. La razón por la que estás haciendo estas preguntas, Habacuc, es porque tienes dentro de ti un razonamiento moral. Y te digo que si hicieras estas preguntas a una piedra sin vida o a un ídolo, estarías desperdiciando el aliento. Pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Una vez me preguntaron, ¿cuáles serán tus primeras palabras cuando veas a Dios? Y respondí, estaré absolutamente en silencio, porque estaré aterrorizado de cuáles serán sus primeras palabras para mí. No me preocupa lo que le voy a decir. Me preocupa profundamente lo que Él me va a decir, y si llegara a escuchar de Él las palabras bien hecho. ¿Qué puedes decir? El elogio divino que todos anhelamos y soñamos recibir. Verás, lo que hace a Estados Unidos único, aunque los naturalistas y secularistas odien reconocerlo, incluso Gertrude Himmelfarb, profesora de Historia Ética en la Universidad de Columbia, en su libro Roads to Modernity, hace este comentario. La diferencia entre los Estados Unidos y Gran Bretaña por un lado, y Europa por el otro, es esta. Escucha con atención. Para los filósofos franceses, los alemanes y todos los grandes pensadores españoles, para los europeos, el razonamiento era supremo. El razonamiento, y de ahí René Descartes. Pienso, luego existo. Lógicamente debería haber dicho, pienso, por lo tanto el pensamiento existe. Pero no pudo evitar llegar al concepto de la persona. Para los europeos, era el razonamiento, el pensamiento. Para los estadounidenses y los ingleses, dice Himmelfarb, lo fundamental no era el razonamiento. Escucha esto. Era el razonamiento moral. El razonamiento moral, que hay un bien absoluto, hay un mal absoluto, y todo se basa en esa realidad moral trascendente de la existencia de Dios. Damas y caballeros, si Dios no existe, estas preguntas que hacemos son irracionales, porque son preguntas morales. Y el razonamiento moral está anclado en una causa primera moral, personal y absoluta. Nuestra moralidad no proviene del pensamiento abstracto, sino de la propia persona de Dios. Debo irme, pero déjame decirte esto. Uno de mis buenos amigos, William Lane Craig, un gran filósofo cristiano, uno de los mejores de nuestro tiempo, él y yo fuimos compañeros en Trinity. Apenas entendía las preguntas que planteaba en clase, mucho menos las respuestas, pero nos graduamos juntos. Ahora es un filósofo muy reconocido, William Lane Craig. Él estaba dialogando con probablemente uno de los más grandes científicos de nuestro tiempo, Roger Penrose. Lo compartía esta mañana en el desayuno con unos amigos.
Puedes ver ese diálogo en YouTube. Craig está hablando con Penrose. Y Penrose, por supuesto, el brillante científico, habla de 3 realidades: objetos, abstracciones y conciencia. Tomas una caja, tienes un objeto. Tienes lógica o ecuaciones científicas. Eso es razonamiento abstracto. Pero él dice que hay una tercera realidad, la conciencia. Dice, sé qué hacer con las 2 primeras, no sé qué hacer con la tercera. Sabe qué hacer con cajas, sillas y mesas. Sabe qué hacer con EMC2, pero no sabe qué hacer con la conciencia. Me atrevo a sugerirte que quizás no les gusta hacia dónde los lleva eso, porque lleva a la conciencia suprema. Dios es. Damas y caballeros, esa es la primera respuesta que te da. No desesperes, yo soy. Número 2. La eventualidad de su obrar en contraste con el deísmo. Los deístas piensan, Dios puso todo esto en marcha y luego se fue, y ahora estamos por nuestra cuenta. ¿Qué te parece eso? Es como comprarle un auto caro a tu hijo de 2 años y decirle, es tuyo, nos vemos en 10 años. No. La eventualidad de su obrar. Dios interviene en tu vida y en la mía. Creo que la mayor sorpresa que nos espera es cuántas veces intervino sin que nos diéramos cuenta. El hombre está sentado aquí mismo. Dios intervino en 1900 su vida el año pasado. Vi cómo sucedió con mi esposa Margie cuando tenía 28 años. Se bajó de un avión y mientras conducíamos de regreso a casa, vivíamos en Toronto en ese momento y ella había llegado a Atlanta, donde la recogí. En medio del tráfico pesado en la I-85 me dijo, no me siento bien. Se desplomó en el asiento del pasajero y quedó inconsciente. Tenía 28 años. Yo manejaba mirándola pensando, ¿qué acaba de pasar? Se veía tan bien cuando salió del avión. Me detuve en el arcén y encendí las luces de emergencia. Ni siquiera conocía la ciudad, pero vi un Holiday Inn y me detuve allí. Una mujer se acercó al auto. Me vio luchando para sacarla. Me ayudó. La cargó en sus brazos por mí. Literalmente, la colocamos en el vestíbulo del Holiday. Yo estaba allí parado. No sabía si estaba en el cuerpo o fuera de él. Estaba tan aturdido. Llamaron a los paramédicos, llamaron a la ambulancia y se la llevaron rápidamente. Cuando llegué al hospital, se suponía que yo predicaría esa noche. El médico salió y me dijo, no vas a ninguna parte esta noche. Quédate aquí mismo. Y estas fueron exactamente sus palabras. Tenemos un abdomen lleno de sangre aquí, dijo. Tu esposa ha estado sangrando y ha perdido el 60% de su sangre. ¿Sabías que estaba embarazada? Le dije, no, señor. Él dijo, tenemos un embarazo ectópico. Ha perdido el 60% de su sangre. Será mejor que te quedes aquí. Mi hermano es médico. Cuando hablé con él esa noche me dijo, Rav, esa es una de las emergencias con mayor índice de mortalidad que llegan porque no saben lo que está ocurriendo. Se van a la cama y literalmente se desangran. Y el médico que me atendió me dijo, si esto hubiera ocurrido 1 hora antes de que aterrizara o incluso media hora antes, no habrías vuelto a ver a tu esposa con vida. Él la protegió. Cuando llegue nuestro momento, todos debemos partir. Pero hasta que llegue ese día, nuestro Señor soberano te protegerá de cualquier realidad intimidante o aterradora. Dios es. No sé por lo que tú estás pasando en tu vida, sé por lo que yo estoy pasando en la mía, lo que estamos atravesando nosotros. Sé eso, pero también sé esto. Él nunca me llevará por ningún fuego sin antes rodearme con sus brazos, y cargar él mismo las cicatrices en el proceso, para poder caminar conmigo y llevarme a través de ello. La realidad de Dios, la eventualidad de su obrar. Él es un Dios que actúa y se preocupa por ti. Conoce cada parte de tu ADN como nadie más, y hay 3.1 mil millones de fragmentos de información en ese ADN. Él los conoce todos. La realidad de Dios, la eventualidad de su obrar y por último, la eternidad de su perspectiva. Porque aquí es donde dice, la segunda parte que ni siquiera leí para ustedes, cuando dice, el justo vivirá por la fe, en el capítulo 2.
Pero aquí viene la tercera. Oí y se estremeció mi corazón, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y entre temblores me estremecí. Mas yo esperaré pacientemente el día de la aflicción, que vendrá sobre el pueblo que nos invade. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los campos no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela, y me hace caminar por las alturas. Hinds feet on high places fue lo que escribió Hannah Hurnard hace muchos años. La perspectiva. La gente dice, la perspectiva es realidad. No, no. La realidad debería moldear tu perspectiva. La perspectiva no es la realidad. Es la realidad la que debe dar forma a tu perspectiva. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Y mientras te dejo con estos pensamientos, te digo que lo maravilloso, la realidad maravillosa, es que Él entrelaza todos los hilos, y cuando veas el diseño final, serás el más sorprendido. Un gran predicador, W. E. Sangster, cuenta que años atrás estaba predicando en Leeds. Él era de Plymouth, y estaba haciendo una llamada de larga distancia, como se le llamaba entonces, que se abría paso por las Midlands. Tenías que pasar de operadora en operadora, algo así como en los tiempos del programa The Andy Griffith Show. Está bien, Gertie, cuelga, ¿sabes?, para que pueda terminar esta llamada. Así que las operadoras escuchaban. Estaba esperando para conectarse con su esposa, y mientras esperaba, murmuró las palabras de un himno. Mi conocimiento de esta vida es escaso, el ojo de la fe es tenue, pero basta con que Cristo lo sepa todo, y yo estaré con Él. Una de las operadoras dijo, Señor, ¿podría repetir eso, por favor? Por favor, repítalo. Él dijo, mi conocimiento de esta vida es escaso, el ojo de la fe es tenue, pero basta con que Cristo lo sepa todo, y yo estaré con Él. Ella respondió, usted nunca sabrá cuánto necesitaba escuchar eso esta noche. Sabemos muy poco, y el ojo de la fe es tenue, pero basta con que Cristo lo sepa todo, y yo estaré con Él. El mal, la injusticia, la violencia, la realidad de Dios, en contraste con el ateísmo, la eventualidad de su obrar, en contraste con el deísmo, la eternidad de su perspectiva, en contraste con el panteísmo. Dios es, Dios actúa, Dios transforma. No es de extrañar que Habacuc dijera, me alegraré en el Dios de mi salvación,